receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Hola y bienvenidos una semana más al videopodcast de la Iglesia en Casa, de Puertas Abiertas. Estamos ya en nuestro 7º episodio de esta serie y esperemos que estés disfrutando del contenido semanal que estamos preparando, pero sobre todo que estés siendo bendecido y edificado por él. Esta semana queremos hablar de una pandemia que en este momento está asolando a la humanidad. Y no estamos hablando del COVID-19, no estamos hablando del coronavirus, sino del miedo. Vemos como cada día las cifras de fallecidos, de infectados, de desempleados golpean nuestra alma como un martillo y en algunos casos nos llegan a hacer sentir incluso esclavizados por este miedo, podríamos decir. En esta ocasión contamos con Samuel García, muchos lo reconoceréis, él normalmente está al otro lado del vídeo haciendo las preguntas. Samuel, vemos que en esta situación actual, el mundo ahora mismo se caracteriza por dos epidemias, ¿no? Una la evidente, la del coronavirus, pero al mismo tiempo vemos una pandemia global que empieza a producir sus efectos, el miedo. ¿Por qué, como seres humanos, nos afecta tanto y tan rápidamente el miedo? Yo creo que la respuesta a esa pregunta la das tú mismo en la pregunta, ¿no? ¿Por qué como seres humanos nos afecta tanto el miedo? Precisamente porque somos, por causa de nuestra humanidad, porque somos humanos, porque somos seres limitados. Y al final el miedo tiene mucho que ver con lo desconocido, con lo incierto. Tenemos miedo no de la gente que ya ha fallecido, sino de que nosotros podríamos estar afectados o alguien de nuestra familia podría estar afectado, de que nosotros podríamos quedar en desempleo, de que podríamos ver que de alguna forma esto nos hace sufrir. Cuando hablamos de algo ya pasado, estamos hablando ya de sufrimiento, de dolor, pero no de miedo. Entonces tiene mucho que ver con nuestro carácter limitado, o sea, nuestra mente limitada. El genio del terror, Hitchcock, decía que para él crear situaciones de auténtico pavor en su audiencia, lo que hacía era ocultar cosas, ¿no? Y seguro que rápidamente se nos viene la escena de Psicosis, la famosa escena en la ducha donde prácticamente todos entramos en auténtico pavor, y en realidad si te paras a ver la escena, no se ve nada, o sea, prácticamente no se ve como el cuchillo se clava en la mujer, no vemos como la sangre se derrocha, simplemente vemos algo de sangre en la ducha. Pero ¿qué sucede? Que nuestra imaginación entra a vivir esa situación. Claro, cuando él hacía eso era por esto, porque al nuestra imaginación entrar y vivir eso, nosotros estamos viviendo la situación y por tanto nosotros estamos sufriendo ese miedo. Y creo que al final el hecho de lo que podemos llegar a imaginar, a pensar, lo que puede llegar a sucedernos, es lo que causa ese miedo. No tanto que el peligro pueda ser más o menos real, sino la incertidumbre y lo que creemos que puede llegar a pasar, ¿no? En este sentido sí que es verdad que hay un miedo que podríamos llamar saludable, ¿no? O prudente. Si yo voy conduciendo con mi coche, si a mí no me da miedo que en un stop, si yo no lo respeto, alguien me embista, lo más probable es que yo vaya por la vida saltándome stops, hasta que ya no me salte ninguno más porque alguien termine conmigo e incluso se pueda hacer daño a otra persona, ¿no? Entonces sí que hay un miedo que es prudente, razonable, saludable, pero el miedo ese que te esclaviza, que te paraliza, que te impide ser o actuar en la forma que podrías hacer, viene derivado de eso, de que somos seres limitados, seres que no saben, que no conocemos el futuro, evidentemente, y el terror, el miedo que eso causa en nosotros, pues al final termina esclavizándonos. Es curioso esto que comentan, ¿no? Esa diferencia entre el miedo, ¿no? El miedo básico, este miedo que podía ser una herramienta incluso de supervivencia, este miedo útil, y luego este miedo que va más allá, ¿no? Este miedo a lo desconocido. Bueno, me parece curioso también que en la Biblia
el elemento que contrapone a este miedo no es tanto la valentía, como podría serlo, ¿no? O incluso la esperanza o la fe, sino que en muchas ocasiones vemos que es el amor lo que contrapone al miedo. ¿Qué significa esto exactamente y qué implicaciones puede tener? Creo que en ese texto de la primera epístola de Juan, cuando habla de que el perfecto amor echa fuera el temor, no está hablando simplemente de que como somos seres amados o que recibimos amor o damos amor, no tenemos miedo, sino que es algo mucho más profundo. Cuando habla la Biblia de perfecto amor, no está hablando simplemente del sentimiento del amor como tal, sino que está hablando de Dios mismo. O sea, no hay perfecto amor fuera de Dios. Y de hecho es muy curioso, ¿no?, que la Biblia habla de un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, un Dios que es bondadoso, y que son características de ese Dios, pero el amor lo identifica como la identidad misma de Dios. Dios es amor. Creo que lo que quiere decir ese versículo es que solo una relación profunda con ese amor perfecto con Dios mismo es lo que nos libera del terror que esclaviza. Esto, como decía en la pregunta anterior, no significa que no vamos a tener ningún miedo, ningún temor, que no vamos a estar preocupados o que vamos a ser unos inconscientes, ¿no? No se trata de eso. Pero sí que es cierto que cuando en nosotros habita el Espíritu Santo y nuestra relación con Dios es real, es profunda, es íntima, el perfecto amor habita en nosotros. Y hay otros textos de la Biblia, por ejemplo en Josué, cuando le dice fuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, donde la valentía son elementos importantes, pero al final lo que echa de nosotros el temor, lo que nos libera del temor, es Dios habitando en nosotros. Por eso somos embajadores de la luz en esta tierra, ¿no? Por eso tenemos esa capacidad de llenar mejor dicho, que Dios a través de nosotros llene esos huecos que hay ahora mismo en la humanidad, ¿no? Y podemos ser de mucha ayuda, de mucha bendición, si realmente nosotros estamos conectados a la fuente, al perfecto amor. Es interesante, ¿no? Porque hablábamos antes de la limitación humana y de este miedo a lo desconocido, que estaba provocado por esa misma limitación, y vemos como una y otra vez, como dice el versículo, Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Él va más allá y Él echa fuera el temor habitando en nosotros. Me parece muy, muy interesante e importante destacar esa parte. Y bueno, en la actualidad el cristianismo es la religión más perseguida del mundo, como bien sabemos. Esto que en principio es un motivo por el que podríamos sentirnos esclavizados por el miedo, en muchas ocasiones, y para muchos cristianos que incluso sufren la persecución, puede llegar también a ser un medio de extensión del reino de Dios. ¿Cómo podemos, tomando ese amor de Dios, vencer al miedo y además proclamar las buenas nuevas? Por ponerlo un poco en términos militares, si hablamos podríamos decir que estamos en una guerra o en una batalla. Para tú ganar una guerra, para tú ganar cualquier batalla, necesitas fundamentalmente dos cosas. Por un lado, tener una convicción firme, algo que te impulse a actuar, y sin eso, pues, la batalla no se produciría. Pero por otro lado, también tener un alma poderosa, ¿no? Porque puedes tener convicciones muy firmes y no llegar nunca a nada, ¿no? En ese sentido, nuestra convicción es nuestra propia fe, nuestra misma fe, la doctrina cristiana, los valores cristianos, que por un lado debe estar firmemente asentados en nosotros. Pero nuestra arma es precisamente el amor. Yo recuerdo una profesora que tenía en bachillerato en literatura, que ella no era creyente siquiera, pero un día hablando de historia y de historia del cristianismo y de la fe en general, decía, el cristianismo precisamente triunfó porque fue una revolución del amor. Porque donde antes la gente decía, odia a aquellos que te odian y ama a los que te aman, de repente alguien llega y dice, oye, ama también a los que te odian, bendice a los que te maldicen. Y se me viene a la mente el caso de la Operación Auca, que es muy conocida por todos, pero para aquellos que no la conozcan, básicamente fue una expedición de unos misioneros a una tribu de Ecuador que era muy hostil a cualquier intento de intervención extranjera, y unos misioneros llegaron allí y tras una serie de contactos pues fueron asesinados, ¿no? Sus mujeres tenían dos opciones, sus mujeres, sus hermanas, o regresarse a su tierra
a regresarse a los Estados Unidos, o permanecer allí y tratar de hacer algo. Humanamente tú dices, esta gente, esta tribu, lo que se merece es que vayamos a Estados Unidos y que volvamos, pero con tanques y con armas y los reventemos. O sea, lo que la mente te dice es eso. Pero estas mujeres decidieron, nos quedamos aquí y seguimos con el llamado que hemos entendido de parte de Dios, ¿no? Ese hecho causó tal impacto en la gente de la tribu que primero el jefe de dicha tribu y posteriormente la gente que la conformaban terminaron entregando sus vidas a Cristo. Entonces, yo entiendo que para nuestra mente limitada, decir, bueno, pero hubo gente que murió, que pagó con su vida, ¿no? Gente que, por otro lado, tiene también la vida eterna, que han alcanzado el galardón. Pero, ¿y si sin ese martirio esa gente nunca hubiera conocido el Evangelio? ¿Y sin el amor, sin el amor de estas mujeres que demostraron al permanecer allí frente a los asesinos de sus maridos y de sus hermanos, esa gente hoy no estaría en el cielo, quizás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que causa el amor. No simplemente es un sentimiento, no es simplemente algo que nos hace ser un poco como el oso yogi, ¿no? Un ser cariñoso que va por ahí dando abracitos, sino que realmente el amor es un arma poderosa. Y sobre todo, cuando tenemos nuestras convicciones firmes, ancladas en la palabra de Dios. Si no hay amor, muchas veces se convierten en moralismo, en legalismo, en cosas que hacen daño. Pero cuando las combinamos con el amor de Dios en nosotros y cuando lo utilizamos frente al mundo, realmente causamos un impacto. Y por eso es que en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, el amor de Dios en nosotros puede causar cambios, puede transformar sociedades y puede producir sobre todo que mucha gente conozca el mensaje del Evangelio. Creo que a veces no nos damos cuenta del poder de esta arma, ¿no? Como tú comentas. Y a veces incluso nos dejamos llevar por esta justicia humana. Pero bueno, como hemos dicho antes, estamos y somos limitados, pero Dios va mucho más allá. Bueno, pues Samuel, muchísimas gracias. Y gracias también a todos aquellos que nos habéis acompañado en esta semana en la Iglesia en Casa. Si estás siendo edificado, si estás siendo fortalecido a través de esto, no dejes de compartirlo con otros. Y bueno, como siempre decimos, recuerda esto muy bien. Somos una iglesia, un cuerpo, una familia. Y juntos somos más fuertes. Que Dios te bendiga.